Buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando con su permiso. Todavía se está incorporando alguna otra persona. Muy bien, pues nada, les saludo en nombre de estas dos instituciones organizadoras de este evento. Por un lado, la Universidad de San Pablo, obviamente, que nos acoge, como es obvio, ¿no? Pero también la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es una institución hermana del CEU, hija también de la Asociación Católica de Propagandistas, que lleva el nombre de que fue el primer presidente de la asociación, don Ángel Herrera Oria, ¿no? También, como saben ustedes, director del periódico El Debate, esta obra también de la casa que se ha reabierto hace 2 años, ¿verdad, María? En octubre del 22, si no... 21. En octubre del 21, perdona. Y bueno, pues básicamente quería saludarles, darles la bienvenida, agradecer también a la editorial Encuentro, pues bueno, pues que haya empezado a nosotros para presentar este libro de don Aquilino Polaino, las conversaciones de don Aquilino con Álvaro Sánchez León, que junto a María Fernández, ¿verdad? Directora periodista especializada en salud del Debate, precisamente, pues van a llevar esta conversación con don Aquilino, en la que se va a tener ocasión de presentar el libro. Entonces la estructura del evento será un poco el diálogo. Ellos van a presentar al ponente principal, aunque yo creo que es de sobra conocido de todos nosotros. Fue catedrático de esta casa también, 12 años, como me ha aclarado exactamente al comienzo de hace unos minutos, de psicopatología. Y bueno, con una larguísima trayectoria que creemos que hoy vamos a ver en parte reflejada en esta conversación, seguro que interesantísima. Entonces, después habrá la oportunidad también, en función de un poco cómo vaya el coloquio, de alguna pregunta, cómo vaya el diálogo entre ellos, ¿no? De algunas preguntas de ustedes, y luego, bueno, pues llegará el turno de la firma. Estas presentaciones de libros tienen siempre 3 actos, ¿no? El acto final será la firma de libros, que tienen allí el stand, por si quisieran adquirirlo, y seguro que los 2 autores lo firmarán con mucho cariño. Bueno, pues nada, a mí no me queda nada más. Bueno, luego el vídeo lo subiremos al canal de YouTube de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya cuando queráis, pues adelante con ello, y muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero dar las gracias, no sé si se me escucha bien, a Fernando, y bueno, la enhorabuena por este libro, que estoy segura de que va a ayudar a muchas personas también a conocernos y a ver qué hay más allá. No me queda otra que primero presentar a don Aquilino Polaino Lorente, que ha estado pasando consulta durante 45 años y es la voz sabia de las respuestas de este libro. Psiquiatra, con un pie en la asistencia y otro en la docencia, también es licenciado en Medicina, Psicología y Filosofía, catedrático, como ha comentado, de psicopatología en el CEU, la casa que hoy nos acoge, y repito, muchas gracias por acoger este maravilloso encuentro. Es miembro también correspondiente de las Reales Academias de Medicina de Valencia, Cádiz y Granada. Durante toda su trayectoria ha escrito cerca de 70 libros y aproximadamente unos 500 artículos en las revistas científicas. También ha aprovechado toda su experiencia para contar historias de su historia personal y profesional y humana, y muchas de ellas se recogen en el libro que ha hecho junto a Álvaro, que ahora presentaré más adelante, y que vais a conocer hoy todos ustedes. Por otra parte, Álvaro Sánchez León, que es la voz experimentada para preguntar lo que hay que preguntar sobre este libro, es periodista y escritor. Desde que pasó por Diario Médico, está especializado en periodismo sanitario y también en diversas entrevistas largas que, bueno, están hechas a fondo y van profundizando más en las especialidades. También las ha publicado en El Mundo o en Confidencial Digital, y mantiene ahora en la revista Hace Prensa. Ahora se dedica a la comunicación corporativa, sanitaria, y además del periodismo ha escrito varios libros, como En la tierra como en el cielo,
España en pausa y emérito rebobinando a Ratzinger. Si queréis podemos empezar con la primera pregunta, Álvaro, todo libro no surge porque sí, tiene un porqué y un cómo. Nos cuentas en el libro la prehistoria y la historia de Todos somos frágiles. ¿Cómo surgió y cómo es? Bueno, María, muchas gracias por venir, que sé que estás hasta arriba y que lo que te faltaba era un evento a estas horas de la tarde. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias al CEU por acogernos y gracias a Aquilino, que te veo en plena forma. A ver, este libro, que se titula Todos somos frágiles, tiene una historia muy sencilla, creo recordar, que es que le habían pedido hacer a Aquilino una biografía y él me llamó. Vimos que quizá era más interesante hacer una entrevista larga en la que contemos su historia, pero con un enfoque muy de salud pública, muy de aprovechar su historia y sus conocimientos para ayudar a muchas personas. Viendo que todos los libros más vendidos en España tienen que ver con la psiquiatría, queríamos subirnos a ese tren, pero de momento no estamos llegando a la cumbre, poco a poco. Esa es la historia. La historia fue conseguir convertir una historia en una conversación y ya está. Y conseguir también que las enseñanzas del doctor lleguen al máximo número de personas posible. Es así la historia, más o menos, ¿no? Sí. Parece que sí. Has comentado ahora hace un segundillo, ayudar a todas las personas. Hoy en día es súper necesario, hemos pasado por pandemias, la situación ahora está como está, pero ¿de dónde sale el título en realidad? Pues el título sale de que durante la conversación Aquilino muchas veces dice todos somos frágiles y al transcribir la conversación yo voy subrayando esa frase en más de una ocasión. Me gusta la idea de que él se incluya en ese todos y yo también, porque es una manera de asumir que estamos hablando de un tema que nos interpela a todos y a nosotros también, porque si no es muy fácil ver las cosas como en los otros, ¿no? Y creo que en este libro, que es una conversación muy honesta, empezamos haciendo terapia con nosotros mismos, ¿no? Y luego, todos somos frágiles es una expresión que yo había oído en dos personas. Por una parte, en el Papa Francisco y por otra parte, en Irene Vallejo, la escritora del Infinito en un junco. Son dos personas que a mí me inspiran mucho, porque creo que ambos tienen una perspectiva muy honda de sanar con el bien. Y me parecía muy redondo el tema. Y luego ya también los psiquiatras, que forma parte del título, es porque yo, que me muevo ahora entre profesionales sanitarios y que me he movido desde hace tiempo, me doy cuenta de que tenemos que cuidar tanto a los profesionales sanitarios, porque lo hemos visto en la pandemia y lo vemos cada día, pues son oro y a veces la sociedad no es consciente. El libro se basa, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, si no lo han tenido os lo recomiendo de verdad, se basa en al menos 100 preguntas que hace Álvaro a el doctor y es una conversación valiente, con preguntas sin censura ni autocensura. ¿Cómo fue surgiendo y por qué la idea de hacerlo pregunta-respuesta? Perdona, Aquilino, luego hablas tú todo lo demás, ¿eh? Esto es solo la prehistoria del libro. A ver, en el periodismo actual no se puede hablar con calma. No hay manera de dialogar, no hay manera de... O sea, hay formas y hay gente que lo consigue. Digo, estoy hablando generalizando y también es injusto eso, porque el periodismo es muy importante en las democracias, pero es muy difícil hablar con calma de los temas hondos. Entonces, pues como periodista pregunto lo que creo que hay que preguntar, pregunto con un cierto afán provocador, pregunto sin hacer una entrevista masaje, yendo a las dudas, a las preguntas que yo tengo en la cabeza, a las cosas que a mí me interesan porque a mí me afectan o afectan a mis amigos. Cada vez me doy más cuenta de que todos tenemos muchas personas cerca que necesitan que sepamos
ayudarles en temas relativos a la salud mental. Entonces, bueno, pues como no se puede hablar en los medios o es difícil, no se puede hablar en las redes o es difícil, yo no quiero estar en ningún bando, ni aquí ni allá, ni en contra ni a favor, ni rodeado de prejuicios, pues entonces escribimos un libro con la idea de que lo lea quien quiera, quien le apetezca, quien le emocione, quien le interese, pero explicando las cosas con un cierto afán de hondura. Bueno, Aquilino, ya vamos con usted. Le toca hablar, es su turno. Está acostumbrado en las consultas a que usted no es el que habla, es el que escucha, recapacita y da respuestas. Pero cuando Álvaro le propuso el libro, bueno, usted le propuso el libro a Álvaro, los turnos cambiaron. ¿Cómo ha vivido la experiencia del libro y qué le ha parecido el resultado final? Bueno, la experiencia del libro yo creo que fue relativamente cansina, pues fueron 12 horas de contestar preguntas, ¿no? Y como además el tiempo siempre huye porque va corriendo, era muy difícil en 12 horas introducir el contenido de 45 años, o sea, eso era imposible. Entonces iba un poquito estresado. Pero bueno, al final tampoco fue para tanto el cansancio y el resultado yo creo que ha sido muy satisfactorio porque por una parte el libro ha quedado muy bien, yo ya lo he leído y me ha gustado, y por otro lado pues no hay que omitir la brillantez de la pluma de Álvaro que le da otro talante, ¿no? A mí me parece que eso... No es que quiera hacer publicidad del libro, que estoy en mi derecho también de hacerla, claro está, pero sí decir que ha quedado de una manera muy satisfactoria y yo, por tanto, muy contento. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más, si os parece, sobre el sentido del libro. Álvaro, en la contraportada realizas una serie de preguntas que las voy a leer porque no me las he podido aprender, que son algo así como: ¿qué bulle dentro de la psiquiatría que se jubila después de 45 años tratando miles de biografías? ¿Qué brillo queda en los ojos de quien ha escuchado tantos dramas? ¿Es posible confiar en los seres humanos después de sobrevivir a tantas heridas? ¿La felicidad es la gran utopía? ¿Las enfermedades mentales se curan? ¿Vivimos en una sociedad tóxica? ¿Estamos condenados a la oscuridad? ¿Hay luz al final del túnel? Dentro de todo esto lanzo la pregunta: ¿hay que prepararse para leer un libro de este calibre, que es duro, o realmente hay una esperanza? No, el libro es muy esperanzador. Nada como la realidad. La realidad es lo más positivo. Y la historia de Aquilino cuenta muchas realidades que son duras, pero que nos ayudan a aprender, a escarmentar, a conocer, a darnos cuenta de cuál es la situación global, a abrirnos en perspectiva. Y con un enfoque muy interesante porque al final no es un planteamiento vital exclusivamente físico, y eso da siempre una salida muy potente, una visión trascendente del hombre que nos quita la presión de la inmanencia permanente, ¿no? Conocer cómo está el patio con realismo nos ayuda a prevenir, mejorar, cambiar, ayudar. Creo que es un libro terapéutico y sinceramente creo que se puede leer con una sonrisa, a pesar de que detrás de cada frase en muchos casos habrá la historia latente de un drama que ha pasado por la consulta de Aquilino, ¿no? Pero al final su visión es esa, es una visión muy esperanzadora. O sea, todos somos frágiles, pero a la vez todos somos seres muy grandes. La cuestión es saber que somos frágiles para poder ser todo lo grande a lo que aspiramos como seres humanos. Y Aquilino, para usted, ¿hay esperanza o el periodismo es mucho más optimista que la psiquiatría? Porque nosotros lo contamos un poco lo que vemos, pero realmente...
Bueno, la psiquiatría es la esperanza, porque por una parte cada vez los psiquiatras jóvenes salen mejor preparados, son más listos, están más al día. Por otro lado, la demanda social de los psicólogos pues es un hecho que ya ha entrado, y eso también me parece que es muy positivo. Y yo lo que creo es que el periodismo, yo le pediría, si quiere ayudarnos un poco en la esperanza, que ampliara y profundizara la información sobre salud mental. Creo que España es un país que en eso es muy pobretón, ¿eh? Y creo que eso no se arregla con los dominicales de salud, metiendo una página sobre los trastornos de atención o los niños hiperactivos o el autismo infantil. Sí, es decir, yo creo que eso está bien, pero hay que mejorarlo. Y por tanto, informar con mayor veracidad y, si es posible, con una divulgación a nivel más alto. Creo que en esto también los profesionales de la salud tendríamos que comprometernos un poco más para que pues un poquito la sociedad acabara de permear en ella estas ideas y, por tanto, fuera más común y normal que la gente pueda pedir consulta en un psicólogo o en un psiquiatra. Álvaro, acaba de comentar el doctor que la salud mental es muy importante y no se le da toda la voz que se debería. Ahora mismo cada vez hay más casos de problemas de salud mental. ¿Nos puedes situar un poco cómo está este tema actualmente en España? Pues mira, yo esta tarde viniendo para acá he recibido 2 llamadas de teléfono en una hora. En una, la persona que me ha hablado me ha dicho: no he dormido nada esta noche por este problema. La segunda persona me ha dicho que no sabe cómo solucionar un problema que le inquieta profundamente Luego he pasado por un restaurante que se llamaba El Roto, que me ha hecho gracia porque todos somos frágiles, El Roto, todo cuadra. Basta mirar a nuestro alrededor para saber cómo está el país, ¿no? Hay de todo, pero, por ejemplo, 1 de cada 4 personas padecen o van a padecer una enfermedad relacionada con la salud mental. El 7% de la población española tiene ansiedad y el 7%, otro 7%, tiene depresión. La mayoría son mujeres, en este caso, más que hombres, ¿no? Hay una desigualdad latente poco conocida. Se han triplicado las tasas de suicidio en los últimos años, en las últimas 2 décadas. El panorama entre la salud mental infantil y juvenil es pues preocupante. Cerca del 50% de los jóvenes entre el 15 y 30 años dicen que han padecido o padecen alguna enfermedad de salud mental. Bueno, pues esta es una realidad que nos toca a todos de cerca, ¿no? O sea, que aunque los telediarios lo cuenten el Día de la Salud Mental o el Día de la Depresión, en general nosotros lo vivimos 365 días al año muy cerca. Pero también hay una puerta positiva, porque cada vez la sociedad es más consciente de la importancia de la salud mental, de cuidarnos psíquicamente. Se ha creado hace poco la especialidad de psiquiatría infantil y juvenil, que era una demanda potente de todos los especialistas en psiquiatría. Además, vemos que se desestigmatiza cada vez más todo lo que tiene que ver con la salud mental. En el caso de los psicólogos lo hemos conseguido, en el caso de los psiquiatras todavía la gente te mira un poquito de algo pasa, pero vamos avanzando. Y sí, vemos cada vez más personajes públicos que cuentan sus temas y seguramente ayuden también a mucha gente. O sea que por una parte estamos en una sociedad rota, pero también hay mucha gente pegando trozos e intentando ayudar a muchas personas a salir del túnel, con lo cual pues es que el crecimiento de las tasas de patologías mentales tiene mucho que ver también con el incremento de esa corriente social de cuidar, ¿no? De darle importancia a los cuidados, de priorizar como sociedad el cuidado de las personas que tenemos cerca o que no tenemos tan cerca.
Aquilino, en 45 años que ha estado usted pasando consulta, entiendo que habrá visto una evolución de las patologías y las cuestiones que nos enferman a todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que más ha cambiado y le preocupa? Bueno, yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Sobre todo, yo creo que la desfuncionalización de la sociedad en que vivimos, ¿no? Quiero decir, no quiero ser negativo, pero quiero ser realista, eso sí. Y entonces, bueno, pues a veces cuando uno empieza a dar datos, la gente se echa para atrás y se le encoge un poco el estómago, pero eso es así, ¿no? Es decir, hace, por ejemplo, 2 décadas, pues uno veía un cuadro depresivo, un cuadro psicótico, un trastorno obsesivo, y eso es igual que hoy, pero no es igual, me explico. Es decir, lo que ha habido es un aumento de la comorbilidad, se entiende por tal término, cuando 2 procesos o más patológicos coinciden en el tiempo, sincrónicamente, en una misma persona. Entonces la cosa se complica. ¿Por qué? Porque una depresión es fácil de tratar y muchas de ellas salen adelante, gracias a Dios, y a los fármacos y a la psicoterapia, pero cuando una persona con un cuadro depresivo, que es lo que ocurre hoy, uno empieza a hacer la historia clínica y empiezan a salir muchos más problemas, pues resulta que se ha quedado sin trabajo, después de 30 años en la misma empresa. Lleva 1 año en el paro y no encuentra salida. Resulta que una hija ha tenido un intento de suicidio. Pues resulta que su mujer se ha disgustado y le ha amenazado con que quiere divorciarse. Empezamos a acumular cosas. Entonces, bueno, yo puedo tratar la depresión, pero si trato la depresión y no entro en las otras cuestiones, la propia depresión no será tratada por mí, ni se curará, ni se aliviará. Entonces hay que empezar a tratar en las demás cosas, ¿no? Claro, entonces eso hace que la clínica ahora sea mucho más compleja, sea más farragosa, sea incluso no focalizada en un trastorno normal y biológico y frecuente que siempre ha existido, sino ya estamos en lo comórbido, que hay que hacer pues sesiones aparte, ¿no? Claro, todo esto me parece que es un incómodo muy fuerte y que para los psiquiatras yo creo que lo pasamos mal porque no nos da tiempo a tratar tanta cosa en la misma persona, ¿no? Uno ya quisiera ser más omnipotente y poder decir, bueno, usted que está en el paro, yo le arreglo el problema. Usted, la mujer, tráigame a la mujer que hablo con ella. Bueno, sí, y tráigame a la hija que... Yo no puedo atender a todo el mundo, ¿no? Porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una situación límite en la que hoy nos encontramos y que probablemente o cambia la persona humana o cambia la sociedad en que vivimos o la psiquiatría lo pasará mal porque cada caso será más complejo y entonces nunca acabaremos de poner un tratamiento eficaz. Hablando de esto, en el libro también se trata y se dice varias veces que vivimos en una sociedad tóxica para la salud mental o que las próximas generaciones de españoles serán más vulnerables a sufrir este tipo de enfermedades. ¿Por qué pasa esto y qué esperanzas hay? Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad tóxica porque tenemos muchos inconvenientes, es decir, la tecnología que de suyo es neutra y que nos aporta muchos beneficios y sin la cual ni siquiera nosotros mismos podríamos tener una imagen completa de quiénes somos en la actualidad, pero también la tecnología nos hace mucho daño. Entonces todo eso hace que haya un proceso de aceleración progresiva en el que ya no hay paz ni paciencia, hay prisa, hay velocidad, hay resultados, hay cortoplacismo. Así no se puede vivir.
cualquier persona que se dedicara al campo, pues antes naturalmente tenía también su incertidumbre y miraba al cielo a ver si va a llover, no va a llover, si la cosecha este año, si la aceituna se puede recoger, no se puede recoger, si vienen las tormentas y el granizo. Bien, pero era una relación entre el hombre y el cielo. Hoy esa relación se ha perdido. ¿Por qué? Porque todos vemos varias veces cada día el tiempo que va a hacer mañana. Y luego nunca se acierta del todo. Lo cual quiere decir que no tenemos esa fortaleza del conocimiento científico potente, ¿no? Sino que todos son por aproximaciones sucesivas, ¿no? Y eso hace que la incertidumbre sea mayor, ¿no? Pero sobre todo porque hemos perdido lo que es propio del ser natural humano, ¿no? Y es el tiempo. El tiempo tenemos que vivirlo de otra manera, no con esa urgencia ni con esa beligerancia y con esa velocidad, sino decir, bueno, ahora qué pasa, ahora le toca la presentación del libro. Pues la presentación del libro, que si vamos a tardar 5 minutos más, sí, pero tranquilos, no corramos, Es que después yo tengo que darle el alimento a mis niños, sí, pues por retrasarnos 5 minutos no va a pasar nada. Aquilino, un poco con esto, tiene que ver con esto de la sociedad tóxica, ¿no? Nosotros hemos intentado en el libro hablar superando un poco esta presión de lo políticamente correcto que tenemos encima. Porque yo creo que o hablamos claro o no se desentaponarán las angustias, ¿no? Y yo no sé si esto se nota en la consulta, quiero decir que a veces estamos midiendo tanto las palabras que no hay manera de saber qué nos pasa. Sí, bueno, yo creo que ese es otro problema que es más complicado todavía, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y es que en el momento que cambiamos las palabras o restringimos su arco significativo y la polarizamos en un enfoque unidimensional, cuando una palabra tiene mucha amplitud de significado, lo que estamos haciendo es manipular el lenguaje. Y si manipulamos el lenguaje, entonces no es posible ni el diálogo ni el encuentro entre las personas. Y creo que de eso hay mucho hoy. Esa manipulación del lenguaje hace que en el fondo no tengamos confianza en las demás personas. Y sin confianza la vida es un asco. ¿Por qué? Porque entonces pasamos al extremo contrario, que es la sospecha. En general, sospechamos de todo. Pero claro, eso no es el ser natural de la persona. La persona es confiada y por eso es muy bueno que eso típico muy de Andalucía, por lo menos en mis tiempos que yo recuerde. Y es que tú preguntabas dónde está tal calle y la mayoría de las personas te decían, no se preocupe que yo la acompaño, pero usted tendrá que hacer otra. Sí, pero no importa, yo le acompaño. Y te acompañaba y te iba hablando y te iba... Bueno, estamos entre humanos, ¿no? Pero claro, si manipulas el lenguaje y sobre todo si todo eso se hace a favor del pensamiento único, pues entonces al final lo que queda es pensamiento débil, o sea, no pensamiento. Entonces significa que no hay espíritu crítico, que ninguna persona es consciente de la propia reflexión y que por tanto se está tragando el embolado que le están metiendo y le están organizando, ¿no? Y a mí me parece que eso sí que nos hace mucho más frágiles, ¿no? Otro tema que tiene que ver con esto, si la salud mental ahora mismo son como muchas epidemias dentro de una gran pandemia que nos afecta a todos y que al final el dique de contención está en la sanidad, preferentemente en la sanidad pública, en la atención primaria. El médico de atención primaria tiene 5 minutos o 10 minutos como mucho para atender a una persona de una patología física. No tienen tiempo para escucharnos. Si el médico, que es el que nos cura, no tiene tiempo para escucharnos, ¿cómo salimos de este bucle? Pues no salimos y nada más nos podemos jugar muchas cosas aquí, ¿no? Yo ese tema, como soy sensible y también frágil, puedo tener una respuesta dura al tema que planteas, porque vamos a ver, yo tengo muchos colegas médicos, personas excepcionalmente valiosas,
que se han dejado la vida, que se la siguen dejando, y que tienen muchas ideas suicidas en este momento. Ahí queda. Bien, cambiamos de tercio. No, yo digo, ahí queda, ¿por qué? Porque luego, durante la epidemia, a las 8 de la tarde todo el mundo aplaudía y luego digamos, el ejecutivo del sistema de salud les prometió una serie de cosas que después las han negado. Son gente que se está dejando la piel, no como dicen los políticos que se van a dejar la piel y nunca se sabe cuándo se la han dejado ni dónde. No, a esto se la dejan todos los días. Entonces lo que no puede ocurrir es que, o sea, la atención primaria es fundamental. Y la atención primaria exige tiempo. Y para eso tienen que haber muchos más médicos en los ambulatorios. Porque esa es como la vanguardia de una guerrilla y por tanto el primer contacto con la enfermedad y con el enemigo que hay que tratar, pues está allí. Si eso no se atiende, no se preocupen, la joya de la corona, que es la medicina hospitalaria, caerá. Y si cae, España no será el país de Europa número 1 en atención sanitaria. Y todos padeceremos. Bueno, ahora vamos a cambiar, como has comentado, Álvaro, de tema y vamos a abordar algunos temas puntuales que se llevan a cabo en el libro. Hemos hablado un poco ahora de la actualidad y es verdad que el libro trata muchos temas actuales que nos pueden pasar a cualquiera, como por ejemplo la sociedad vertiginosa en la que vivimos, la explosión de la familia, el modelo laboral al que algunas personas están sometidos. Pero cuando estamos a solas en una consulta y dejamos al lado el teléfono móvil, las redes sociales, ¿qué es lo que más desestabiliza nuestras vidas? Lo que da más estabilidad a nuestras vidas es el conocimiento de sí mismo, el tener convicciones trascendentes que avalan lo que valemos, la seguridad de que somos frágiles, pero a la vez somos fuertes, y por tanto la resiliencia que ahora llaman no es nada más que el modo laicista de hablar de la fortaleza, virtud cristiana. Es decir, en el fondo, el rearme moral, que es donde me parece que nos jugamos todo. Y eso es complejo en la circunstancia en que estamos. ¿Por qué? Porque ni en la psicoterapia, ni en el consejo familiar, ni en las relaciones profesor-alumno, ni en las tutorías con padres, se puede utilizar el modo imperativo, solamente indicativo. Esto es la ley de Hume. No se puede pasar de lo indicativo a lo imperativo. Claro, todo esto hace que tengamos que ser como muy delicados en el trato y muy prudentes y no decir una palabra más que otra. Es decir, yo cuando me he encontrado a veces con situaciones muy angustiosas, ¿no? Recuerdo una chica, gracias a Dios salió adelante, después de mucho tiempo, pasando yo muy mal, porque yo a veces le hacía preguntas y pasaban 5 espesos minutos sin ninguna respuesta. Y eso angustia de una manera salvaje. Entonces me decía, bueno, ¿y qué hago yo ahora? Y ya no sabía yo qué hacer, ¿no? Bueno, pues ese es el escenario en el que estamos, en la clínica, ¿no? Y por tanto hay que aguantar todo lo aguantable e inaguantable. Y eso es querer a la gente. Pero que eso es sacrificio. Asignatura en que todavía no ha habido ninguna enseñanza. O sea, yo creo que si tuviéramos un poquito más entrenamiento en la capacidad de sufrir,
probablemente aguantaríamos mucho mejor esta vida y seríamos más fuertes y probablemente sufriríamos menos. Pero claro, todo es entre algodones, todo es gustirrinín y se acabó, ni siquiera felicidad. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que tenemos muy poco aguante, ¿no? Y que somos plasticurri, un poco arrugado y contrahecho, y nadie está contento de cómo es, ni de quién es, ni de cómo son los demás y cómo le tratan, ¿no? Claro, yo creo que eso es un error. En esto, Aquilino, una de las cosas que a mí me interesaba más a la hora de hablar contigo era tener también como herramientas para ayudar a mis amigos o a las personas que tengo cerca, porque yo soy muy consciente de que no soy psiquiatra ni lo voy a ser nunca, y seguramente en muchos casos lo que tengo que hacer es animar a que vaya al especialista, ¿no? Pero bueno, es que hay mucha gente y muchas cosas. ¿Cómo podemos ayudar mejor a las personas que tenemos cerca y que, por ejemplo, padecen una depresión? Bueno, yo creo que lo primero de todo es amistad. O sea, tiempo, volvemos al tiempo, ¿no? Y esa amistad significa que participamos en los sufrimientos ajenos sin juzgar la persona. Eso es difícil, ¿eh? Porque el juicio es muy rápido, o sea, que inmediatamente que percibimos una cosa ya estamos juzgando, ¿eh? De la percepción al juicio es que no hay ni centésimas ni milésimas de segundo. Bueno, pero hay que ser fuerte y decir, no, yo no quiero juzgar. Y uno lo puede conseguir. Por tanto, primero, estar cerca de la gente sin juzgar. Lo segundo, aceptar a la gente como es. Este es así, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pues es así, ¿eh? Es que conmigo no congenia mucho, ¿y qué le vamos a hacer? Pero cada persona es como es, y usted tiene que aceptarla tal y como es. Y luego acompañarla, que son la amistad. Acompañar una vez y otra vez y otra vez, aunque siempre se vuelva sobre los mismos temas, porque tampoco somos tan originales, ¿no? Pero en parte eso también es la amistad, y la memoria tiene ahí todo un capítulo que trabajar, porque muchas veces recordar la conversación que tuvimos hace 3 años sobre un tema que ahora se vuelve a repetir, pues se repite de otra manera distinta, porque en 3 años nuestra cabeza ha ido cambiando, ¿no? Claro, y esa yo creo que es la solución, ayudar a la gente es vía amistad. Y la amistad es lo más grande y lo más poderoso que hay, ¿no? Si uno no tiene amigos, pues está muerto. Entonces yo creo que esa consideración, sin meternos a hacer psicoterapias, porque ahora ya todo el mundo quiere hacer psicoterapia, todo el mundo hace counseling, y los propios filósofos dicen que ellos también hacen orientación filosófica. O sea, claro, es un mundo en que está muy presionado y que entonces todo el mundo quiere echar una mano, y hasta cierto punto se comprende, ¿no? Pero sin meternos en grandes líos, si hay amistad y sabemos escuchar y sabemos participar en los temas íntimos de otras personas, seguro que le estamos ayudando y mucho. Aquilino, cuando pensamos en salud mental, o como comentábamos ahora en depresión, seguramente todos nos ven a la mente una persona adulta, pero los niños también sufren. Y en una de las preguntas habla de los niños huérfanos artificiales, cuyos padres han estado separados y tienen una herida. También comenta que en los últimos años los suicidios entre los menores se han triplicado. Todos somos frágiles, pero ¿realmente lo son los niños del siglo XXI? Totalmente, o sea que a mí me parece que esa es una asignatura. Yo que en esto voy a ser prudente, ¿eh? Ya aviso, pero ¿por qué? Porque no me interesa que nadie que esté aquí o que me haya oído salga pensando que es un mal padre. Hasta ahí podemos llegar. Venir aquí para coger una carga depresiva, pues mejor no venga usted, ¿no? Pero sí tengo que decir, es decir, los padres tienen que pasar tiempo con los hijos, cada vez más tiempo. Yo el último artículo que publiqué, pues hace 1 año y medio, con un grupo de colaboradores de la
Francisco de Vitoria, resulta que tiene no sé cuántos seguidores y la leen. Y en el fondo era un estudio estadístico muy fino, con un diseño muy complicado, en que se valoraba el número de horas al mes que dedicaban los padres con cada uno de los hijos, singularizante, ¿verdad? Y cómo había mejorado el comportamiento, la conducta y la alegría de esos hijos, ¿no? Es que no hay más remedio que hacer eso. Entonces el padre tiene que tratar al niño incluso con 2 años, no esperar al que ya tenga más posibilidades lingüísticas, y entonces no, porque tiene que revolcarse con él en el suelo, sí. ¿Tiene que llevarlo a su sitio de trabajo para que los hijos conozcan el lugar donde trabaja el padre? Sí. ¿Tiene que hablar de temas, de todos los temas posibles? Sí. Eso de volver ya para preguntar más que lávate las manos, está sucio, así no puede ir por la tal, levántate de la cama que todas las mañanas te cuesta muchísimo. No, eso no sirve para nada. Porque eso no es la relación paterno-filial. O sea, el pasarlo bien, el número de horas que un hijo se lo pasa bien con su padre, son las alforjas que tiene para vivir toda la vida. Y si no ha pasado nada más que 5 minutos bien una vez en toda su vida con su padre, no tiene alforjas, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental. ¿Y de qué temas se puede hablar? De todos. El padre puede poner incluso una película durísima y luego comentar, no irse después enseguida a la cama porque ya tengo sueño y ya he acabado. No, vamos a hablar un poco, ¿no? O contarle cosas de su experiencia, de cómo vivió su infancia, de la edad que tiene ahora el hijo, qué hacía él a esa edad, y qué le pasaba, y qué no le sucedía, y qué problemas tuvo con las chicas, y qué problemas con los chicos, y si había bullying o no había bullying. Todos los temas, política, todos los temas. Y lo mismo en el tema de la educación de la fe. O sea, hay una pregunta que a mí me horroriza, ya no la hago, pero sé la respuesta. O sea, de 100 padres en este país nuestro tan fabuloso en muchas cosas y tan horroroso en otras, de 100 padres probablemente ninguno le ha explicado a su hijo qué es para él Dios. La pregunta esencial. A ver, si usted es católico y le da tanta importancia a su fe y demás, ¿por qué nunca le ha dicho a su hijo qué es para usted Dios? Con las palabras que usted sienta, sí, con lo que usted le dé la cabeza y el corazón a hablar de ese tema. Porque entonces, ¿qué educación religiosa está haciendo? Fíjense si puede haber intimidad entre un padre y un hijo, ¿no? Desde luego que sí. En el libro hablamos, por ejemplo, Aquilino, de qué pinta Dios en una conversación sobre psiquiatría. Hablamos de muchas cosas de ese estilo, hablamos colateralmente también de fe, de trascendencia. Hace un tiempo estuve entrevistando a Marian Rojas y el titular de aquella conversación fue «El vacío existencial es la primera causa de ansiedad». ¿Estás de acuerdo? Coincido con ella, pero hay una matización, una sola, y es que el vacío existencial es más consecuencia que causa, y por tanto el vacío existencial sería en el mejor de los casos, una causa penúltima, pero no última. El vacío existencial se produce cuando damos por sentado la afirmación de Dostoyevsky de que Dios ha muerto y ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Cuando por otra parte vivimos como si Dios no existiera, cuando probablemente cada uno es su propio Dios, un Dios en el que nadie cree, ni siquiera la misma persona que se cree Dios, y que nadie quiere, ni la misma persona que se cree Dios. Y eso es lo irrelevante en que estamos viviendo. Y eso es lo que causa el vacío existencial.
Y por ahí es por donde hay que atacar. Mire usted todavía el norte lo ha perdido porque usted me dice que por dentro no tiene nada y que nada le satisface y que nada le lleva a la plenitud. Pero es que usted se ha descolgado de la plenitud. Usted ha cerrado las puertas a esa plenitud. La ha negado. La ha negado. Y esto me parece que es progresivo. A mí me da mucha pena, pero es progresivo. Es decir, que uno ve lo que pasa cada mes y ve que esto va a peor, ¿eh? Y a pesar de eso tengo esperanza y creo que esto se solucionará, porque por encima de nosotros, en cuanto que el de arriba pegue un papirotazo, esto se acabó. Empieza todo a funcionar, o sea que, pero como cuentan con nuestra libertad, sí que hay que decir, mire usted, el vacío existencial es consecuencia de lo que hemos hecho y por tanto es causa de mucho malestar social y personal, sí, pero es consecuencia de haber echado a Dios de nuestras vidas. Porque el vacío existencial solo puede ser con Dios, no puedo tener una plenitud interna si tengo una amistad profunda con mucha gente o un amor que me satisface plenamente en esta tierra. Yo creo que las plenitudes nunca son horizontales, son verticales. Y por mucho que queramos compensar lo vertical con lo horizontal, es imposible. Creo yo. Lo pensaremos. Bueno, Álvaro, vamos a cambiar un pelín de tema y en el libro entras a machete con un episodio que llevó a Aquilino al Senado, pero también le llevó de rebote a los telediarios e incluso a una pancarta del orgullo gay. Incluso parece que parte de tu interés, Álvaro, en el personaje es revisar esa herida de la que hemos comentado. Y hablas de que aquel episodio fue una cancelación de odio contra la evidencia científica. ¿Con qué intención fue esto? ¿Qué querías explicar? Pues mira, yo es que soy un periodista que me interesa mucho hablar con calma con la gente y sobre todo si la gente tiene argumentos, pues me interesa conocerlos. Yo viví aquella historia de Aquilino en los telediarios un poco como un espectador más, ¿no? Y me pareció esa campaña agresiva que si yo me pusiera en su piel, no me gustaría tener ocasiones de explicarme, ¿no? De que me pase un alud arrollador que me convierta en el demonio injustamente, ¿no? En el libro se habla de la cantidad de tiempo que Aquilino ha dedicado a mucha gente. Y creo que el libro está escrito con unos brazos abiertos como una casa, ¿no? Pero tenemos que, por lo menos desde el periodismo, o al menos desde el periodismo que yo concibo, tenemos que luchar mucho contra la Inquisición, ¿no? Contra las Inquisiciones de todo tipo, ¿no? Y en concreto hay que luchar contra las personas que se dedican a ahogar vivas a otras, ¿no? Esto lo vemos todos los días en los telediarios. Nos encanta enterrar en cal a mucha gente, ¿no? Y yo esto no lo puedo tolerar por mi forma de ser periodista y por mi forma de ser ciudadano. Y entonces me interesaba mucho hablar de esto con calma, porque yo sé que Aquilino, que es una persona inteligente, no puede ser homófobo. Y me interesaba explicarlo con calma para que superemos la inmadurez de vivir poniendo etiquetas en la opinión pública, ¿no? Los periodistas tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad de comunicar la verdad y no podemos convertir nuestros púlpitos en cárceles, ¿no? Y yo, como me revelo con esto, pues tenía que meterlo, ¿no? Es un tema que aparece en algún momento del libro, no es, digamos, el episodio principal, pero bueno, yo me he quedado contento de cómo se resuelve eso y creo que incluso todas las personas que montaron en cólera o sacaron las pancartas, si lo leen con calma, entenderán perfectamente qué se dijo y qué se ha hecho. Bueno, también para finalizar la ronda de preguntas ahora terminaremos con Aquilino, pero contigo, Álvaro, cuando terminaron las 12 horas de conversación y terminaste de
escribir el libro y revisarlo, ¿qué sentiste? Un alivio importante porque es que justo empecé el libro en un momento que yo había cambiado de trabajo y no me daba la vida para mucho. Y no, pero honestamente me costó un poco meterme en este proyecto. Lo hice en primer lugar porque me interesa la salud pública y en segundo lugar porque me interesaba restituir en lo que pudiera la imagen pública de Aquilino. Y me metí por eso, me costó, pero cuando acabas, pues como cuando acabas todas las cosas, sientes una satisfacción. Y si sirve para ayudar a mucha gente, yo tengo la alegría de ver que tengo amigos que subrayan el libro, que lo comentan, que me cuentan, pues ya está, ¿no? Con eso, más que bien. Y Aquilino, un libro como los que tenemos aquí, ¿puede ser terapéutico? ¿Puede ayudar a las personas? Yo creo sinceramente que es más preterapéutico. Es decir, que yo no lo recomendaría como terapia, pero sí lo recomendaría como preterapéutico. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay mucha argumentación, hay mucho sentido común, se lee bien, gracias a la pluma de Álvaro, y por tanto puede ayudar a que la terapia que después se haga o que se está haciendo se amplíe, se dilate y se extienda, ¿no? Además de que se intensifique, ¿no? En ese sentido yo creo que es un aire de naturalidad que por otro lado hace muy buena relación con el título, ¿no? Si todos somos frágiles, todos podemos tener algún bache de ansiedad, de depresión, de conflicto, y no hay que alarmarse, es normal, ¿eh? Lo que hay que hacer es poner el remedio, ¿no? Y por tanto, yo creo que ya sería una especie de dimensión preterapéutica y a la vez preventiva, ¿no? Mire usted, esto es lo que sucede en la condición humana es así, usted es humano, pues admita que es así y se acabó. Y cuando tenga algún tropiezo, algún conflicto gordo, pues acuda enseguida a alguien que le pueda ayudar. Y punto y final, ¿no? Y después de tantos años pasando consulta, ¿este libro lo ha sido para ti? Bueno, a mí me ha ayudado mucho. Por una parte, a centrarme en las ideas. Yo creo que me ha ayudado también a crecer. Y no tengo inconveniente de decirlo, que con 78 años quiero seguir creciendo. Como soy muy inquieto y leo mucho, pues afortunadamente sigo creciendo. Pero creo que esta experiencia me ha servido, ¿no? Quizás no me ha salido tal y como yo lo hubiera concebido, pero por otro lado, con las ayudas que he tenido, pues prácticamente no me puedo quejar, ¿no? O sea que estoy plenamente feliz de cómo ha salido. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Bueno, repito, ha sido un honor. Y ahora, bueno, es la ronda de preguntas. Si queréis, tenéis alguna pregunta para Aquilino o para Álvaro, es el momento. Que nadie se sienta obligado, ¿eh? Muy importante que la gente... ¿Viene el micrófono para que lo puedan escuchar todos? Gracias. La semana pasada, buenas tardes. La semana pasada fue pública una noticia de un deportista que se incorporaba a la selección española después de año y medio, más o menos, o 2 años retirado, un deportista de élite, y ya firmado ya por un club nacional, etcétera, y la gente le ha recibido, porque ese parón deportivo ha sido por un tema de salud mental, ¿no? La gente le ha recibido con mucho cariño, él ha manifestado con naturalidad pues lo que le pasaba y que tenía que centrarse en sí mismo, etcétera, en fin, en curarse un poco. ¿Hasta qué punto es importante en las personas, o cuando a alguno nos suceda que tenemos algún tipo de problema de salud mental, reconocerlo así, no digo públicamente, pero en tu entorno, no sé, como ser consciente de que es algo que puede pasar y que, no sé, que no es un tema proscrito o que te dé vergüenza tratar o comentar, porque también socialmente a veces es un poco... no sé, no es habitual, ¿no? Al menos no lo ha sido hasta ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es como
un inicio del buen camino. Gracias. Sí, bueno, yo creo que hay que prepararse y entrenarse, porque quiero decir, antes o después a todos nos van a pasar cosas, y no muy agradables. Pues con la condición humana es así. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces, si uno no tiene entrenamiento o nunca ha pensado en esa enorme posibilidad, le va a costar. Claro, en el fondo, estoy pensando, por ejemplo, ahora en un deterioro cognitivo, en un Alzheimer o una arteriosclerosis cerebral. Claro, es decir, la posibilidad de que uno no sea consciente de gran parte de su comportamiento, eso es una humillación tremenda. Y si eso nunca lo ha pensado uno, pues como venga ese deterioro, a ver cómo respondemos, ¿no? Claro que yo creo que ahí también hay que pensar que la técnica puede ayudar mucho, ¿no? Pues ya se ve que ahora los nuevos calcetines que hay para la gente con demencia, pues avisan de cuando se ponen nerviosos y ya por lo tanto dejan de ser agresivos y enseguida se les socorre, ¿no? Así que, y todo eso va pues con una tecnología en los calcetines de las personas, ¿no? Que no se lo pueden quitar tampoco, que generalmente la gente el reloj, la pulserita la puede dejar, pero el calcetín no. Es decir que yo creo que, bueno, todo eso son elementos que nos pueden ayudar, ¿no? Pero hay que estar preparados para eso que vivimos como una humillación, porque en el fondo hace crack la autonomía, y ahora la autonomía es lo que ha sustituido a la libertad. La libertad la gente le entiende poco, pero todo lo ve como, lo instrumentaliza como autonomía. Y eso sí que lo entiende ahora todo el mundo, la autonomía. Pero la autonomía se puede romper en cualquier momento, ¿no? Y de hecho no somos tan autónomos como pensamos, porque todos dependemos de todos en cierta manera. Entonces eso, cuando viene una enfermedad o viene un trastorno mental, pues naturalmente esa autonomía se rompe antes, se fragmenta, ¿no? Si no estamos preparados para eso, porque nunca lo hemos considerado y no hemos hecho ningún entrenamiento, pues nos va a costar mucho más. Por tanto, sería una buena cosa prepararse, sin que con eso preveamos que nos va a pasar nada, porque probablemente tampoco puede ser que lleguemos a los 100 años sin que nos pase nada, aunque yo lo dudo, pero en principio, si estamos preparados, probablemente aguantemos mucho mejor, ¿no? Es tarde, María. Cerramos. Cerramos, sí, sí. No sé si tenéis la última pregunta, si no cerramos aquí. Javi. Y ya la dejamos una más y cerramos. Aquino, tú has estudiado bastante, mucho, y has publicado también sobre la familia. No sé si nos puedes dar un mensaje esperanzador de hacia dónde vamos. Bueno, yo no sé, porque tampoco tengo la bola de cristal hacia dónde vamos, pero sí tengo quizás la fundamentación de hacia dónde debemos ir. Y yo creo que la familia es la salvación de la condición humana, ¿no? La familia es una gozada, aunque sea tan dura y nos lleve además tanta dedicación de tiempo y de muchos menesteres, ¿no? Porque una persona sin familia no es una persona completa, ¿no? Y porque la familia es el lugar donde todo el mundo quiere volver. Y porque la familia es la auquía natural donde el ser se desvela y a su vez se vela, y por tanto es donde en plenitud se forman todas las gestiones, todas las relaciones humanas. Sin familia no podría haber afectividad, por ejemplo, ahora que somos tan emotivistas, ¿no? Es decir, porque un niño pequeño sabe lo que es querer, no. ¿Sabe lo que es amar? Tampoco. ¿Sabe lo que es la afectividad? No. Sin embargo, aprende.
¿Y cómo aprende? Viendo el cariño de su madre. El niño, cuando ya tiene 6 meses, 8 meses, 10 meses, empieza cada vez ya que su madre viene diciéndole piropos y cosas agradables, el chaval ya empieza a darse cuenta de que allí va a haber un encuentro. Y entonces ya empieza a abrir los brazos como para abrazar a la madre. Pero inicialmente no sabe ni abrir los brazos, ¿no? Y sin embargo, inicialmente necesita todo el cariño del mundo, porque si no, no es persona. Eso es la familia. Y eso después se puede extrapolar a la edad que se quiera. Una persona con 90 años, pues también necesita que se le siga queriendo, porque si no, pues resulta que se encontrará solo y empezará a dar vueltas a la cabeza y empezará a ver cosas que no existen en la realidad. Bueno, eso es la familia. Todo lo que sea aceptar al otro tal y como es, sin juzgarle y queriéndole, eso es lo esencial. ¿Y eso se podría ser un fin objetivo de la condición humana? Sí. Es decir, ¿usted por qué vive? Mire usted, yo vivo porque quiero aceptar a los demás como son, sin juzgarlos, y quiero además acompañarlos y quiero quererlos. ¿Y qué más? Ya está. Yo con eso ya me quedo tranquilo. Menudo programa. Entonces hay que ser un poquito exigentes en eso, ¿no? Y yo creo que la gente es feliz cuando... Eso lo he visto también en mucha gente que ahora recuerdo, ¿no? Yo he visto a gente que se ha enriquecido y ha subido como la espuma y después se ha arruinado. Y eso no una vez, sino 3 veces seguidas. Cuando esa gente le ha fallado a la familia, aquello no ha tenido solución posible. Cuando a esas personas su familia no le ha fallado y la ha sostenido y la ha aguantado cuando estaba arriba y cuando estaba abajo, esa persona siempre se recupera. Luego el problema no es el estatus, ni el dinero que se gana, ni el éxito, ni la popularidad, ni el poder. No, el asunto es el apoyo, la consistencia que da, el cariño de los que son los íntimos y lo que forma la trama de nuestra vida, que es la familia, ¿no?